Bendiciones. En esta tarde vamos a hablar un poco sobre el pensamiento de la desmitologización de Bultmann, quien fue uno de los exponentes de esta teología. Bultmann es hijo, nieto, bisnieto de pastores luteranos. Sin duda alguna, Bultmann es el exegeta del Nuevo Testamento más eminente, o al menos el más radical. Él da inicio a la desmitificación de la Biblia, donde dice que no importa el Jesús de la historia, es imposible tener una relación con Él solamente con el Cristo de la fe. Más adelante propone que el Evangelio de Juan hay que desmitificarlo porque Juan emplea un lenguaje mitológico y en su obra Nuevo Testamento y Mitología realiza una interpretación existencial de la Biblia y sugiere volver a leerla a la luz de la fe. Esto es quitar todo lo milagroso, lo antirracional, así el hombre moderno pueda entender el mensaje de Dios. Finalmente publica su libro de teología del Nuevo Testamento 1 y 2, donde aplica el método de desmitificación para poder presentar un mensaje entendible al hombre moderno. Para Bultmann, la cosmología del Nuevo Testamento es de carácter mítico, donde el cielo es morada de Dios y sus ángeles, el infierno es un lugar de tormento, y la tierra es más que la escena de acontecimientos naturales y cotidianos, es la escena de la actividad sobrenatural de Dios y sus ángeles, por una parte, y por otra la de Satanás y sus demonios. Y se va a dar a la tarea de desmitologizar el querigma de su armación mítica. Bultmann comenta que una ciega aceptación de la mitología del Nuevo Testamento sería arbitraria, e insistir para que se acepte como un artículo sería reducir la fe a una tarea. Según Bultmann, el propósito real del mito no es presentar un cuadro objetivo del mundo como es, sino expresar el entendimiento que tiene el hombre de sí mismo en el mundo en que vive. El mito debería interpretarse cosmológicamente, dice, sino antropológicamente o existencialmente. El método que emplea es de carácter existencial y se centra en la desmitificación del Nuevo Testamento, buscando interpretar los textos bíblicos no desde una lectura literal, sino como narrativas que abren al ser humano a una decisión personal y salvación individual en el presente. Tiene un enfoque antropológico y se enfoca en la comprensión de la existencia humana, en su problemática de carácter y en fin busca hacer el mensaje bíblico relevante y comprensible para el hombre moderno. Su característica del método existencial de Bultmann presenta varias situaciones. Una presenta la desmitologización. Bultmann busca eliminar el lenguaje mítico de los textos bíblicos para expresar el significado del Evangelio en una forma accesible a la mentalidad moderna. Esto hace que las experiencias de los relatos sobrenaturales terminen en términos de experiencias humanas. Otra característica es la influencia del existencialismo. Utilizó las características del análisis existencial de Heidegger para comprender al ser humano y su condición de su historia. Esto significa que hablar de Dios a través de las experiencias del hombre y hablar de Dios para hablar del propio hombre a Él. Una más sería la fe como decisión existencial. La fe no es una adhesión intelectual a una verdad objetiva, sino un acto existencial de decisión. Es la respuesta del hombre a la palabra predicada, un acto de escuchar y confrontarse con el mensaje divino que llama una existencia auténtica. En conclusión, el método existencial de Bultmann lleva a quitar la esencia milagrosa del Evangelio, que es la redención de pecados y la esperanza a una vida nueva en la eternidad. Esto no se logra sino con una obra milagrosa y por una fe que podría ir más allá de la razón del ser humano. Bultmann busca encontrar sentido lógico y humano y entendible para el ser humano, pero creo que todo esto solo se llevaría a una creencia mental y sin sentido. Esto no llenaría las necesidades de la humanidad. El poder del Evangelio sigue siendo manifestado
con milagros y prodigios. Lo vemos en las vidas de cada uno de nosotros, donde fuimos transformados por su poder. Dios sanó nuestras vidas espiritual, y esto ocurre con el poder extraordinario de Dios. Yo quiero cerrar con un texto, este pensamiento, y dice que en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de lo que le buscan. Creo que en cierta manera Budman busca racionalmente comprender las cosas milagrosas de Dios, y eso creo que para lo que es imposible. Dios es un Dios extraordinario, un Dios de milagros, un Dios que no podría no entrar en la razón humana, pero ese es el Dios en que nosotros creemos. Bendiciones.